Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Sergio Palazzo. Gracias, presidenta. Celebro que estemos dando dictamen a un tema tan importante como es los comités mixtos de salud. Creo que es un tema que cobra especial valía y mucha relevancia, particularmente después de la Argentina, como parte del mundo, haber sido azotados por una pandemia, que puso a prueba de fuego realmente cómo funciona la salud en el trabajo. Lo que fueron procesos de aislamiento, luego obligatorios, luego la reincorporación a los lugares de trabajo y las medidas que se tuvieron que tomar para que esas condiciones de trabajo en las que regresábamos fueran las mejores, las más óptimas, propendiendo a que la salud de los trabajadores fuera el norte de esas medidas. Y ahí hubo un trabajo en conjunto, debo reconocerlo, entre muchas empresas y muchos sindicatos, con participación del gobierno, para poder establecer normas claras para la vuelta al trabajo que había ocasionado el aislamiento social y obligatorio. Estamos discutiendo algo que como país vamos y suscribimos en la OIT. La OIT es uno de los principales organismos que interpreta las cuestiones del trabajo y las relaciones entre trabajadores, Estado y empresarios. Y creo que o nos vamos de la OIT o hacemos caso a lo que votamos en la OIT. Y en la OIT se ha propiciado, a través de distintos instrumentos, la necesidad de que los trabajadores participen claramente en el tema de salud, ¿no? Está el convenio 161, está la recomendación 171, está el convenio 167, está la recomendación 175, está el convenio 170 y puedo seguir enumerando, porque arranqué del año 85 en adelante, puedo seguir enumerando recomendaciones de la OIT que nosotros como Estado las suscribimos. Hay veces que el sector empresario no la suscribió, como por ejemplo la vergonzosa abstención de la representación empresaria argentina en el convenio 190. Pero habitualmente se suscriben estos convenios, así que me parece muy importante que después de la pandemia y atendiendo compromisos internacionales que asume el país cuando suscribe convenios con la OIT, hoy estemos dando este debate. Entiendo que no todos pensamos igual y es parte de la democracia. Todos tienen derecho a tener una mirada, a tener una expresión. Y me gustaría hablar sobre algunos argumentos expresados en el transcurso del debate, tanto cuando vinieron especialistas de distintas ramas y que establecían que algunos de los argumentos era que se iban a superponer con leyes provinciales, por ejemplo la de Santa Fe o la de Buenos Aires. En este caso, creo que lo que generamos con esta discusión es un ámbito que le da una generalidad con un piso de derecho a los trabajadores. Y de no hacerlo, dejamos a propios trabajadores de una misma empresa en situación de discriminación. Le doy el más claro ejemplo. Vengo de la actividad financiera, soy secretario general del gremio bancario y mis compañeros en Santa Fe tienen comités mixtos de salud y no los tienen en Mendoza. Un compañero que trabaje en una empresa que está en Córdoba y que está en Santa Fe tiene comité mixto de salud, en Córdoba no lo tiene. Entonces ponemos a los trabajadores en una situación de que unos tienen una calidad de derechos o de condiciones de trabajo entre las que se incluye el comité mixto de salud y otros no lo tienen. Es decir que hay un vacío legal entre propios trabajadores que nosotros tenemos que cubrir y creo que sería importante. También me gustaría hablar de lo que significan cuando no hay prevención, porque Argentina tiene una legislación, es cierto, lo hemos expresado tanto, todos, es decir, oposición como oficialismo, tenemos leyes, creemos que no alcanzan y que hay que cumplir con los pactos internacionales, por eso proponemos esto. Pero tenemos leyes, hay países que no tienen las mismas leyes en materia de riesgo de trabajo, ni en condiciones para supervisar ese riesgo de trabajo. Y fíjense, la 102 Asamblea Anual de la OIT, que sesionó bajo el lema
Construir un futuro con trabajo decente, estableció un estudio por el cual en el mundo mueren 2.300.000 trabajadores por accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Estableció que 160 millones de trabajadores padecen enfermedades no mortales relacionadas con el trabajo. Planteó ese mismo informe de la 102 Asamblea de la OIT que 313 millones padecen accidentes no mortales relacionados con el trabajo. Y la propia OIT en ese estudio establece que se pierde más del 4% del PBI anual mundial como consecuencia de los accidentes y enfermedades de trabajo. Por supuesto, esto hay que traspolarlo a Argentina, que es uno de los países miembros de la OIT y de parte del estudio. Seguramente tendremos índices menores, o al menos lo espero así, para darse cuenta que si nosotros invirtiéramos en la prevención del accidente, podríamos estar destinando un montón de dinero al funcionamiento de la economía, que hoy se lleva el 4% en accidentes de trabajo. Bueno, bien, si no alcanza con estos acuerdos que suscribe la Argentina en el orden de la OIT, porque uno puede decir, bueno, ahí van ustedes los sindicalistas y toda esa historia, que lo pueden decir tranquilamente. Quisiera hablarle de lo que son los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que los suscribieron 193 países del mundo en una convocatoria que también fue realizada por la Organización de Naciones Unidas. Fue en septiembre del 2015. Estos líderes mundiales, entre los que debe haber estado representación argentina seguramente, formalizó una agenda que está desglosada en 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y uno de esos desarrollos sostenibles, de esa agenda, está establecido precisamente en materia de salud, donde habla de la necesidad de disminuir hasta el 2030 la cantidad de siniestralidad y mortalidad producto de los accidentes de trabajo. Quiere decir que también estamos incumpliendo, o al menos estamos con esta sanción de esta ley, estamos tratando de darle cumplimiento a lo que ha significado la suscripción por parte de Argentina de los denominados ODS. El objetivo 3 de los 17, en la meta 3.9, establece con claridad disminuir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por contaminaciones del aire, agua, suelo, productos químicos, todos vinculados con trabajo que hacen los trabajadores. El objetivo 8 habla del trabajo decente y en el punto 8.8 dice proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgo para todos los trabajadores. Eso es lo que estamos sancionando. Y el objetivo 16 es más institucional y dice, está referido a las instituciones sólidas y dice en el 16.6, crear en todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Como se usó un término recién, evidencias anecdóticas, como que quienes habían venido acá habían venido a contarnos anécdotas. Y yo creo que el doctor Carlos Rodríguez, ex ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, no nos vino a contar anécdotas, nos trajo datos y nos trajo además experiencias más que anécdotas. Así que me voy a permitir diferir con el concepto de evidencia anecdótica. Y sí puedo dar datos concretos que en ese momento dio el doctor Rodríguez, que cualquiera los puede buscar en los archivos o en los documentos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Y son los últimos datos vinculados a mortalidad en accidente de trabajo y a propias enfermedades profesionales, accidentes interines o accidentes propiamente del trabajo. En el 2021, la Superintendencia determinó que se declararon 489.900 y pico casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Es decir, comparado con el 2019, hubo una disminución del 12,2%. ¿Y saben por qué? Porque en el 2020 hubo una pandemia que originó que empezáramos a trabajar en conjunto el sector empresario, los sindicatos y el Estado. Y quedó constituido de esa manera y se disminuyó en un 12,2% la siniestralidad en accidentes de trabajo. De ahí 106.000 y pico fueron accidentes interines, 314.000 y algún número más fueron enfermedades profesionales y 564 fueron fallecimientos declarados, 314 ocurrieron en el lugar de trabajo y 250 en el trayecto aproximadamente.
Uno de los principios que muy atentamente y respetuosamente escuché al vicepresidente de la Comisión expresar en el dictamen de rechazo, hablaba de los organismos burocráticos o generar un organismo burocrático. Bueno, precisamente quizás uno de los puntos que no tuvimos un acuerdo primario con el otro vicepresidente de la Comisión era precisamente esta, de prevalecer que sean los propios delegados o elegidos quienes integren los comités mixtos, con lo cual no estamos generando una nueva burocracia, sino que son los propios delegados designados por la organización los que tienen esa facultad. No estamos generando un nuevo estamento, una nueva elección, un nuevo fuero sindical si quisieran llevarlo a ese terreno. Entonces no creo que estemos generando un ámbito burocrático nuevo. Respecto a la interpretación de leyes, recién lo dije, o la interposición de leyes, es necesario tener una ley nacional que regule un piso de derecho y claramente si alguna de las provincias tiene una ley superadora será esa. Y el otro principio que atenta y respetuosamente escuché era el principio de la oportunidad, con el cual uno puede coincidir o no coincidir y es valedero que lo sustente a partir de claramente hay números que no nos favorecen desde hace años en materia de empleo a los argentinos. Pero si nosotros nos limitáramos a sancionar leyes sobre la base del principio de oportunidad, nunca hubiéramos tenido aguinaldo a los trabajadores, porque no era la oportunidad. Nunca hubiéramos tenido jornada de 8 horas de trabajo. Los trabajadores, es decir, don Hipólito Yrigoyen en el 1929 nunca se hubiera animado a promulgar la ley de 8 horas, porque no era la oportunidad. Nunca hubiéramos tenido 14 bis de la Constitución, que es de autoría intelectual de Crisólogo Larralde y un grupo de socialistas que tiene el pecado original de la proscripción del peronismo, pero subsanada por la constituyente del 94, que con la concurrencia de todos los partidos políticos convalidó ese 14 bis, que expresa, entre otras cosas, todos los derechos de los trabajadores. Nunca hubiéramos tenido convenciones colectivas de trabajo, nunca hubiéramos tenido vacaciones pagas. Nunca Alfredo Palacios hubiera podido elevar un proyecto para que se dejara de pagar en vales tipo patrón coste y cobráramos en moneda a los trabajadores argentinos. Así que creo que es el momento, la oportunidad y el compromiso que debe honrar la República Argentina con los pactos internacionales que suscriben la OIT. Nada más, compañeros.